¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa de entrevistas Cara a Cara. Hoy hemos decidido salir de los estudios por un motivo que van a entender perfectamente. Merece la pena de vez en cuando viajar para escuchar a quien ha llevado una vida que, si tuviéramos ahora que resumir en estos minutos de entrevista que tenemos, casi prácticamente no podríamos hablar con él. Don Gregorio Peces Barba, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y gracias por habernos hecho un hueco en su agenda. Con mucho gusto. Una agenda, bueno, pues apretada, porque al final ha pasado por la UNED de Tudela, que es precisamente el lugar en el que nos encontramos. Estamos en el claustro. Aquí hace unos días ofreció una conferencia bajo el título Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Con él vamos a hablar de, por supuesto, de esa conferencia, pero también de muchas otras cosas, porque yo no sé cuántos libros tiene escritos ya, los que se pueden y los que, con cosas de las que se pueden contar y de las que no, porque hay quien se pregunta si usted vale más por lo que calla o por lo que cuenta. No, yo como profesor no callo nada. Es decir, yo tengo un par de libros que son de... no son exactamente de memorias, pero que es uno que se llama La democracia en España y otro La España civil, que esos libros, bueno, pues cuento lo que es discreto contar, pero los libros de científicos, que son en este momento más de 40, pues yo me vacío en lo que... Y ahora ya estoy haciendo un ensayo de persona mayor, porque en todos esos libros hay que poner notas, hay que justificar todo, y estoy haciendo un libro que se llama 10 lecciones sobre ética, poder y derecho, que es un libro sin notas, que son simplemente mis opiniones sobre esos temas, y que ya voy por la página 500 y llevo menos de la mitad, o sea que será un libro gordo o 2 volúmenes. Muy bien, pues lo seguiremos seguramente con mucho interés. Catedrático de Derecho, rector de la Universidad Carlos III, fue presidente del Congreso, comisario de Gobierno para las víctimas del terrorismo. Supongo que cada etapa le ha aportado algo distinto, pero echando la vista atrás, ¿cuál de todas ha sido la más cómoda? Bueno, yo donde me he sentido cómodo siempre es en la universidad. O sea que yo me considero un profesor universitario, esa es mi profesión, mi vocación, y todo lo demás pues son servicios que ha habido que hacer pues en defensa del interés general y del bien común, y que yo lo he hecho con muchísimo gusto. Hombre, era mucho más duro en la época de la dictadura, donde pues, yo estuve confinado, estuve suspendido del ejercicio de la abogacía, detenido, que en las épocas posteriores, donde, hombre, tenías que hacer un trabajo de construcción, pero donde no existía ese peligro anterior. Y yo en la vida política me he sentido siempre cómodo, haciendo la Constitución, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, luego como presidente del Congreso e incluso como alto comisionado, a pesar de que recibí unos ataques, a mi juicio, injustificados por parte del Partido Popular, pues con excepciones de personas que fueron siempre enormemente correctas, como Manuel Fraga o Gabriel Cisneros. Incluso en ese periodo arreglamos tantas cosas, resolvimos tantos problemas que estaban sin resolver, con víctimas que no habían sido indemnizadas, abriendo también la protección a temas vinculados, por ejemplo, a los temas del estrés postraumático, que yo la verdad es que no tenía ni idea de que eso existiera, y me tuve que enterar entonces cuando veía personas que realmente, aunque físicamente estaban bien, estaban destrozadas y sufriendo mucho por eso. ¿Y por qué cree que se llegó a ese punto de tensión, de enfrentamiento, cuando durante toda la vida las víctimas estaban unidos y era lo que cohesionaba también de alguna forma a la sociedad? Yo creo que es porque un sector del Partido Popular consideró que ese era un tema propio, porque en realidad yo con el Partido Popular tan buena relación he tenido que he sido el único presidente votado por todos, porque Fraga dijo a Gregorio hay que votarle, y yo tuve 339 votos de 346 posibles, con algunas abstenciones de algún grupo minoritario, y ningún otro presidente del Congreso lo tuvo. Por eso me resulta más inexplicable
esa idea, salvo que sea por eso de que se consideraban los propietarios de las víctimas, situación que me parece horrorosa de todas maneras. Cuando se redactó la Constitución, ¿ustedes pensaban que 30 años después ETA iba a seguir intentando matar? Bueno, lo que nosotros entonces sabíamos es que en aquel momento, pues pese a que llegó la democracia, ETA incrementó sus atentados. Y cada vez que había un acto relevante en la evolución de la aprobación de la Constitución, pues había un atentado terrorista. Yo recuerdo, por ejemplo, el 31 de octubre del 78, cuando votamos las dos cámaras ya el texto definitivo de la Constitución, pues que estaba a las 11 de la mañana y era un plato tremendo. Creo que el gobernador militar de Madrid y algún otro de los jefes que le acompañaban, 2 o 3, que estaban en las calles tirados muertos esperando que llegase el juez instructor. Claro, eso era durísimo porque no lo acabas de entender. Dice, bueno, ¿esta gente qué quiere? Claro, el hecho es que se han hecho 3 intentos por parte de UCD, por parte del PSOE y por parte del PP de buscar una solución negociada. Eso se ha visto que es absolutamente imposible con esa gente, y entonces yo creo que en este momento el gran éxito policial ha amortiguado muchísimo y ellos ahora, si pudieran, harían mucho más daño, pero es que tampoco pueden. Realmente yo creo que la gestión en general de los ministros del Interior y especialmente de Alfredo Pérez Rubalcaba es una gestión excelente, dirigiendo unos magníficos servicios policiales de la Policía del Estado, de las policías autonómicas y de la Guardia Civil. Señor Veces Barba, usted que fue asesor en las elecciones de 2004 del propio Rodríguez Zapatero, ¿cómo vivió ese intento de volver a hablar con la banda, de dialogar, de vamos a ver qué es lo que quieren y vamos a ver hasta dónde podemos llegar? Eso no lo viví muy de cerca, porque yo ya después de eso de los notables yo me volví a mi universidad, pero yo vi que era una operación parecida a las anteriores, es decir, que no tiene una relevancia distinta. Y en el momento en que, claro, todos pensaban que ellos iban a ser los que solucionasen el tema, y ninguno lo solucionó. Y claro, cuando ya se convenció el presidente de que eso era imposible, pues tiene una política de mano muy dura y de tolerancia cero con el grupo terrorista. Usted ha dicho que fijar en la Constitución las autonomías frenaría los separatismos. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, yo creo que ha frenado la ampliación y la generalización de los separatismos, pero hay un sector que es muy recalcitrante, que es muy dogmático, pero que no tiene nada que hacer. Es decir, España no se va a romper de ninguna manera. Quien piense que eso se puede producir está soñando un imposible, y esos sectores cada día serán más reducidos, y si el Partido Nacionalista Vasco no acaba haciendo una rectificación, pues también se irá reduciendo. Esta pérdida de las elecciones es un aviso claro de que ese camino era un mal camino. Esto viene también por la fuerza que tienen los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Hay quien aboga ya por hacer esa reforma electoral que permita de alguna forma que no ocurra lo que ocurrió en las últimas generales con el PNV y Unión Progreso y Democracia, que con los mismos, prácticamente con los mismos votos, estamos hablando de una diferencia de 5 escaños. Deje usted a Unión Progreso y Democracia, que son unos advenedizos, y utilice mejor el ejemplo de Izquierda Unida, que la Izquierda Unida es un escándalo, claro, que teniendo 1 millón de votos, prácticamente el doble que UPyD, tienen 2 o 3 diputados, claro. Yo considero que los nacionalistas agotan sus votos, bien agotados, en las circunscripciones en las que se presentan, y luego en el resto de las circunscripciones los 3 grandes partidos, el PSOE, el PP y Izquierda Unida también, a distancia, pero también un partido nacional, desperdician en cada circunscripción muchísimos votos. Es decir, para sacar los diputados X que corresponden a la provincia de Albacete o la de Valladolid o a la comunidad autónoma de Navarra,
pues se utilizan X votos y quedan sin utilizar un número importante. Yo llevo insistiendo hace tiempo que hay que hacer una reforma aumentando de 350 a 400 y esos 50 meterlos en una circunscripción nacional o estatal única y que allí deben ir todos los votos desperdiciados en cada una de las comunidades autónomas. Pero, don Gregorio, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Pues todo depende de que se pasen más los nacionalistas y se convenzan los dos partidos nacionales de que eso es una absoluta necesidad. Es decir, yo creo que si los partidos nacionalistas fueran unos partidos discretos, moderados, que no se aprovechan de la situación de ventaja que supone que son el único partido que hace balance o eje entre la derecha y la izquierda, pues entonces probablemente se podría seguir viviendo así. Claro. Pero es que se pasan mucho. Se pasa mucho, que diría mi hijo. ¿Cómo ve la nueva situación en el País Vasco? ¿Cuántos años le da el gobierno de Patxi López? Muchos, desde luego los 4 años, y luego si lo han hecho bien, yo creo que eso repetirá. ¿Por qué? Pues porque creo que por primera vez se establece un gobierno que no es sectario, donde ya lo ha dicho Patxi López, donde él va a hacer lo posible, porque con el apoyo del Partido Popular, pues en una situación que es especial, donde se unen generosamente los dos grandes partidos nacionales y donde pues el PP está cumpliendo también un papel, a mi juicio, trascendente y de superación de algunas políticas de campanario que hacen en el ámbito general, pues yo creo que eso tiene muy buena presentación, porque si es verdad que ellos superan los sectarismos que ha habido en los gobiernos nacionalistas, pues va a haber muchos ciudadanos que se van a convencer y van a aumentar su apoyo. Esa es mi esperanza. ¿Por qué ha dicho que UPyD son unos advenedizos? Bueno, porque quien lo dirige es una señora que estaba muy contenta de estar en el PSOE cuando era consejera. Es más, me consta perfectamente que cuando se rompió el acuerdo PNV-PSOE, ella hubo casi que levantarla con forceps de la Consejería de Cultura, porque estaba encantada de haberse conocido y de trabajar con los nacionalistas. O sea que ahora sus discursos antinacionalistas suenan a muy falsos, ¿eh? Y yo no creo que sobre la base del rencor, una persona que ha sido durante tantos años y que se ha beneficiado tanto de un partido como el Partido Socialista, tenga ninguna posibilidad de tener un apoyo grande, ¿eh? Es verdad que puede tener el apoyo de gente desilusionada del PP o del PSOE, pero yo no creo que a base de esos elementos se pueda construir nada. Hoy nos encontramos en un marco incomparable. Estamos en el claustro de la UNED de Tudela. Les comentaba al inicio de esta entrevista que Gregorio Peces Barba estuvo hace unos días aquí ofreciendo una conferencia bajo el título Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Don Gregorio, en uno de sus libros insinúa que aquel que se opone a... Bueno, lo dijo, ¿no? Insinuó, lo dijo claramente, sobre todo en la presentación, que el que se opone a Educación para la Ciudadanía es poco menos que antidemocrático. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta asignatura? ¿Por qué tanta polvareda? Porque ahora al final... Bueno, ahí está. Mire usted, es incomprensible. Me resulta incomprensible, salvo que decidan en esos temas los sectores más reaccionarios del Partido Popular, es incomprensible que un partido con vocación de gobierno, un partido estatal importante, muy importante como es el Partido Popular, esté en contra de esa asignatura, que está existiendo más o menos con las mismas coordenadas que aquí, en muchos países donde gobierna la derecha en Europa. Es incomprensible. Ese seguidismo de lo más reaccionario de la Iglesia Católica y de los sectores católicos más conservadores en fin, la Iglesia le ha costado mucho el asumir la democracia. La asumió con Juan XXIII y con Pablo VI. Ha habido otra vez pasos atrás con los actuales papas y siguen un poco en la misma línea del siglo XIX. Cuando estaban en contra de las libertades y de los derechos humanos, y luego además, claro, con esa historia, son muy olvidadizos, tienen muy mala memoria
Y entonces, cuando Monseñor Rouco dice que ellos son los que han impulsado los derechos humanos, en fin, cuando uno ha estudiado ese tema, es mejor contestar con una leve sonrisa para, en fin, señalar lo desmesurado, lo absurdo y lo falso de esa posición. Entonces, el PP es inexplicable, como digo, que eso, felizmente el asunto está arreglado, lo ha dilucidado el Tribunal Supremo, que no es que sean unos extremistas tampoco, pero han sido muy sensatos y han hecho una excelente sentencia. Usted es uno de los padres de la Constitución. Yo no sé, le habrán hecho esta pregunta muchísimas veces, si es necesaria o no una reforma después de todo este tiempo que ha pasado. Lo que está claro es que es necesaria una reforma, lo que habrá que ver es cómo articular esa reforma, porque claro, depende por dónde se abra el melón, nos podemos encontrar con algún disgusto más. Bueno, yo creo que la reforma, que puede ser necesaria, no afecta para nada al núcleo duro del gran consenso del 78, que ese sigue vivo. Y ese núcleo duro de la Constitución, ese gran pacto social, tiene que permanecer. Sí. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pues cosas que entonces no eran previsibles, como el tema europeo, cosas que entonces no se podían hacer, pero que hoy se pueden hacer. Hay que quitar todos los artículos sobre cómo se llega a las autonomías y se sitúa una lista de las comunidades autónomas. Es necesario reformar el Senado, que se dice que es una cosa y no es esa cosa. Se dice que es la Cámara de las Comunidades Autónomas, la Cámara de Representación Territorial, y no lo es. Aunque sí lo era en nuestro esbozo inicial, pero luego los distintos trámites, pues aquello lo diluyeron y tenemos un Senado de un Estado unitario y centralista. Y finalmente, entonces no nos atrevimos a entrar en el tema de la sucesión a la corona, porque nos parecía que lo mejor era dejarlo como estaba en la Constitución del 76, en cuanto a no en cuanto a las competencias, que sí se cambiaron. Y entonces eso hay que hacerlo también. Era presidente de las Cortes también, ahora que hablamos de la corona, cuando el príncipe Felipe juró la Constitución al llegar a la mayoría de edad. Entonces la monarquía, usted dijo que era lo mejor. ¿Y ahora? Lo mismo. Tenemos la suerte de tener un sistema donde la jefatura del Estado no es ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Representa la unidad y la permanencia del Estado y no produce los problemas que se producen en situaciones de repúblicas en las cuales el jefe del Estado es también elegido por sufragio universal y hay una especie de competencia entre dos soberanías, la del sufragio universal del presidente de la República y la del sufragio universal indirecto a través del Parlamento de los primeros ministros. Claro, eso es... Eso a veces, y no digamos estamos hablando de las buenas repúblicas, luego no hablemos de las otras, ¿no? Que haber las islas. Claro, que son las africanas o asiáticas, etcétera. Y yo creo que el sistema está bien, el rey es impecable, creo que el príncipe mejorará todavía porque tiene una formación mejor que el rey, es también escrupulosamente demócrata, y yo creo que no hay que inventarse cosas. Y los doctrinarismos de jovencitos que se acuerdan de otras situaciones, pues la verdad es, jovencitos y jovencitas, la verdad es que no tienen sentido. ¿Y por qué ahora este ataque que está recibiendo la corona en los últimos años? Pero es ¿O no es tan real? Yo creo que es muy minoritario. ¿No? Sí. Yo, claro, rector de la Universidad Carlos III, con sedes en Getafe y en Leganés, los reyes han ido varias veces. Tenía usted que ver a los ciudadanos de Getafe y de Leganés, claro, que ese es el mejor referéndum. Era un entusiasmo, allí las señoras, mujeres de obreros, etcétera, llamándola guapa a la reina, porque yo creo que la gente sencilla sabe apreciar, no tiene la cabeza tan complicada como algunos de los que defienden por razones doctrinarias un sistema que, si se hubiera perpetuado en España, si no hubiéramos tenido la guerra civil y el fascismo, pues igual había sido estupendo, una república democrática y liberal como era la de la Segunda República. Pero una vez que eso se superó, la nostalgia no es buena. O sea que a la corona le pronostica unos cuantos años más todavía. No, le pronostico mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. ¿Y al gobierno de Zapatero? Pues cuando se acabe la legislatura. ¿Sí, no va a haber elecciones anticipadas? No, creo. No. Y luego Dios dirá. Está costando llegar a acuerdos ahora, ¿eh? Bueno, no,
yo creo que el problema que lo tendrá sobre todo con la aprobación de los presupuestos. Un año de prórroga se puede producir, si hubiera que hacerlo en 2 años ya sería muy difícil. ¿Se arrepiente de no haber podido hacer algo cuando tuvo la posibilidad de tomar decisiones importantes como esa redacción de la Constitución? No, yo creo que no. Hombre, yo lo que a veces pienso, porque yo siempre la oía a mi abuela decir eso de piensa mal y acertarás, y a lo mejor eso no hay. Cuando el presidente me metió en esa cosa de alto comisionado, que ya digo que para mí fue muy honrosa, etcétera, pues yo alguna vez he pensado si no quería quitarme de en medio de la reforma de los estatutos, porque desde luego yo creo que algunos de los problemas que ha habido y que los acabará resolviendo el Tribunal Constitucional, probablemente, no es que yo me considere un mago, pero yo creo que si yo hubiera tenido ahí una posición decisiva no se hubieran producido. Don Gregorio Peces Barba, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Muchas gracias a ustedes y a su emisora. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Agradecemos a la UNED de Tudela que nos haya abierto sus puertas para poder realizar desde aquí el programa de esta semana. Gracias, les esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Muy buenas noches a todos.